Bien, señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos al Congreso de la República, esta es sala histórica del Parlamento Nacional, como es la sala Raúl Porras Barnechea. Saludamos en la mesa al señor congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, acompañado por el señor doctor Carlos Mesa Gisbert, ex presidente de la hermana República de Bolivia. Y el señor Alfredo Barnechea, reciente candidato a la República por Acción Popular. Queremos saludar al señor Armando Villanueva, congresista electo por Acción Popular. Bueno, reiterar el saludo al señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde, reelecto congresista de la República. Señoras, señores, la historia marca una pauta y dentro de los escritos está justamente los 60 años de creación del partido que fundara el arquitecto Fernando Belaúnde Terry hace 60 años. Que tuviese su nacimiento como Frente Nacional de Juventudes Democráticas y que un 1 de junio buscara justamente su inscripción en el proceso electoral de ese año, pero que por órdenes extrañas había sido rechazado. Pero luego del manguerazo, pues logró su inscripción y meses después surgiría justamente el partido Acción Popular, partido liderado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Vamos a iniciar la ceremonia de recuerdo de estos 60 años poniéndonos en pie, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional.
¡Viva el Perú! Tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Dentro de este marco, señoras y señores, en este recuerdo de estos 60 años del Partido Acción Popular, se realiza este primer foro llamado Voces y Visiones, Visiones 2021. Vamos a invitar al señor congresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, para la apertura de este foro. Señor congresista, por favor. Es un placer inmenso tener presente hoy día de hoy al doctor Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, y como expresidente de un país hermano, no dudo que lo pueda volver a hacer en cualquier momento. Pero además es un presidente culto, o cultivado, como dirían otros, escritor, ensayista, historiador, una gran obra sobre la historia de Bolivia. Por lo tanto, es, insisto, un lujo tenerlo acá entre nosotros y, por supuesto, tener acá a nuestro candidato ganador para nosotros, Alfredo Barnechea. Si Barnechea no existiese, habría que inventarlo, pero no hay necesidad porque está con nosotros. Mi despacho ha organizado en una semana de representación en el Congreso este homenaje a Belaúnde en una fecha significativa. Pero quizás por ser semana de representación, el Congreso está casi a nuestra disposición. Todos están en sus respectivos sitios, lugares que representan. Y el propio presidente del Congreso se ha excusado porque está fuera de la ciudad. Pero creo que es interesante que este homenaje que está siendo televisado en directo por el canal del Congreso llegue a todos los populistas en los más alejados rincones del país. De tal manera que este homenaje lo van a recibir y lo van a poder ver miles de populistas que están deseosos de escuchar a Alfredo Barnechea después de esta primera vuelta que fue tan dura para nosotros. Pues bien, ¿qué decir de Belaúnde? Yo no quisiera quitarle, no podría, no tengo la capacidad de hacerlo, el discurso a Barnechea, que ha estudiado tanto a Belaúnde, o el discurso al doctor Carlos Mesa, que es un historiador extraordinario. Yo quisiera un poco hablar de el Belaúnde que conocimos todos, que conocí yo, que tuve el privilegio de conocer. Cuando Neil Armstrong llegó al Perú, el año 66, y visitó a Belaúnde, le mostró las fotografías que se habían tomado desde la superficie lunar hacia la Tierra. Y ahí se dio cuenta y le decía, estos son los Andes. Yo desde la Luna veía los Andes y decía, caramba, ¿qué país habrá en esa zona de los Andes? El Perú. Pero qué país más contradictorio, más accidentado. Este es un país inviable. Un país inviable. Qué curioso. Es lo mismo que pensaban nuestros vecinos del sur antes de iniciar la guerra del Pacífico. Allí están las famosas obras de los guerreros civilizadores que vinieron y conquistaron el Perú y Bolivia. Porque nosotros éramos países no viables. Pero lo Belaúnde lo hizo viable. Y eso hay que recatar.
Belaúnde creó el país integrado. Belaúnde se dio cuenta, porque además la ideología de Acción Popular estaba basada básicamente en este soporte del incanato. El incanato era el soporte de nuestra nacionalidad. Belaúnde estaba convencido que el Perú tenía que integrarse. Y hablaba primero camiones, pero después cambió. Primero aviones y después los camiones. Porque había que integrar. Él sabía que entre Cusco y Quito había comunicación en el Imperio Incaico, sin tener que pasar por la costa, sin tener que bajar a la costa. Hoy día eso no es posible, después de 500 años que lo hacían los incas y luego los conquistadores. Y entonces Belaúnde comprendió el tema y se dedicó a hacer posible la aviación, creó, inauguró, construyó muchos aeropuertos hoy día que no tienen servicio aéreo, desgraciadamente, por disposición de las propias compañías aéreas que quieren llegar a Tarapoto y no a Ñurimaguas, por ejemplo, pero que hay una interconexión que está funcionando o que podría funcionar mejor, y hay una integración también de carreteras que han ido mejorando con el tiempo en base a las carreteras que dejó Belaúnde. Pero entonces Belaúnde, curiosamente formado fuera del Perú, salió a los 12 años, regresó ya cuando era arquitecto, pero nunca perdió el contacto con el Perú, nunca dejó de amar apasionadamente al Perú. Tenía un hogar maravilloso con dos padres que vivían pendientes, no solamente de él, sino de su educación, sino que más pendientes del Perú. Belaúnde contaba, mi padre siempre estaba pendiente de las noticias, a ver cuándo cae Leguía. Bueno, Leguía se demoró 11 meses en caer. 11 años, quiero decir. 11 años en caer. Entonces, allí había una conexión. Tuvo una formación europea en París. Montaba bicicleta, iba a su colegio en bicicleta. Buscaba a sus amigos en bicicleta. Claro, el París de aquella época era más fácil hacer bicicleta que el día de hoy, pero lo hacía. Y luego su formación en Estados Unidos para ser arquitecto. O sea, toda su formación extranjera, él la vuelca entonces para dedicarse a trabajar por el Perú. Eso es realmente maravilloso. Pero Belaúnde regresa al Perú y lo primero que hace es fundar una revista, El Arquitecto Peruano, el año 36, y se conecta rápidamente con el mundo académico, con el mundo periodista, y empieza a convertirse en un arquitecto, no sé si decir de moda, que sería un poco frívolo decir la palabra, pero en todo caso un arquitecto que hacía grandes obras y que empezó a ser sumamente cotizado. Y como arquitecto triunfó, pero no le bastó eso. El triunfo profesional no era suficiente para él. Él tenía que tener un contacto con la ciudadanía. Él había seguido de cerca la evolución del Perú y a través de su padre vivía políticamente todos los días el desarrollo de las actividades en el Perú. Y él probó entonces ser político. Y a los 33 años se lanza a la Diputación por Lima, obtiene 72.247 votos, 72.000. Había una especie de voto preferencial también en aquella época, y sale elegido diputado el año 45. La segunda votación, un hombre que venía de un mundo exterior, con pocos contactos, obtiene la segunda votación y como tal preside las juntas preparatorias del Congreso. Solamente lo ganó Luis Alberto Sánchez con 2.000 votos más. Y ahí se inicia lo que él llamó el bautismo cívico. Él fue bautizado, se sintió que la pina bautismal del Congreso lo había rociado. Y por lo tanto, él inicia aquí, en este Congreso, esta carrera política que es importante. Hay pocos presidentes en la historia del Perú que han sido parlamentarios primero y después presidentes.
Belaúnde es uno de ellos. Alan García es otro de ellos. Pero no es fácil. Generalmente los parlamentarios, su labor parlamentaria se diluye en el tiempo y precisamente los que son parlamentarios y se van a la presidencia suelen, por lo general, no llegar a la presidencia. Pero después viene un caso curioso, el año 47, 48. Asesinan al director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland. Y Belaúnde pide la censura de Odría. ¡Qué curioso! Manuel A. Odrida, la gente mala le decía Apolinario. No era Apolinario, era Arturo. Y piden allí la censura. Y Belaúnde es el autor del pedido de la censura. El APRA se opone. Lo defienden. Porque vino Odría como ministro del Interior y no pudo explicar bien lo que había pasado. El APRA lo defiende. Qué curioso. Viene el golpe de Estado y Odría persigue al APRA y mantiene detenido Odría 5 años y pico en la Embajada de Colombia, en la avenida Arequipa, a Víctor Raúl Ayala La Torre. Lo que Belaúnde llamó después, cuando se aliaron el 63 contra él, víctimas y victimarios se unieron contra nosotros. Y luego viene el año 55, el voto de la mujer, la sucesión. Desde el año 39 en el Perú no ha habido sucesión delegada. Desde el año 39 en el Perú nadie ha podido imponer a su sucesor, salvo el 39 con Benavides, hombre fuerte, militar, general de prestigio, que impuso a Prado. Pero después nadie más. Odría quiso ser el candidato, no pudo ser el candidato. Le dio el voto a la mujer. Empezó por ahí, porque claro, tenía fama de ser un hombre atractivo, especie de italiano don Juanesco, en fin, entonces él dio el voto a la mujer. Claro, no pudo recoger ese voto porque se cayó en La Perla, en la Casa de la Perla de la presidencia, en una fiesta privada, se resbaló tratando de peñiscar los glúteos de una dama y bueno, y ahí quedó. Y acabó la presidencia en silla de ruedas. Bueno, no fue presidente, pero ese voto de la mujer fue fundamental para Belaúnde. Y por eso que alguien decía ahí, en esa época, decían ahí los chistes sobre los Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde, mi abuelo, le gustan las misas. A don Rafael Belaúnde, el padre, le gustan las masas, porque él había hablado de las masas. Las masas se combaten con las basas cuando fue primer ministro de Bustamante en el año 45. Y a Belaúnde Terry, ¿qué le gusta? Las mozas. Eso se decía, porque todas las mujeres votaron por Belaúnde. El 56 y creo que también el 62 y el 63. Entonces, continúa la vida de Belaúnde y podía participar activamente en unas elecciones como el 63. El 62 había habido un empate técnico, una cosa rara, no se definía. Golpe de Estado, 63, Belaúnde vuelve al poder. Y el 63 lo acusan de comunista, un poco antes. Belaúnde tenía, como dice Vargas Llosa, no era un liberal en temas económicos, era un liberal en temas políticos. Pero sin embargo lo acusan de eso y entonces busca a mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, que era el prototipo del hombre cristiano, de misa diaria, defensor de la doctrina social de la Iglesia Católica, para que salga a televisión y muestre cómo Acción Popular y la doctrina social de la Iglesia Católica tienen vinculaciones. Y por lo tanto, eso ayudó a que Belaúnde finalmente gane con 39, casi 40% contra 32 de La Torre el año 63. Y Belaúnde gobierna sin mayoría. Y ahí viene otro de los problemas. 11 ministros censurados cada 6 meses. Cada 6 meses. En fin, inestabilidad total. El golpe de Estado. La página 11. ¡Qué vergüenza! Es una historia del Perú esa que no se podía ni siquiera contar. Una página inexistente, en blanco, que tumba un gobierno. Que tumba un gobierno. O sea, el gobierno de Velasco utilizó una artimaña tan baja como esa para dar un golpe de Estado y justificarse en base a una página en blanco. Ese es el golpe de la página en blanco. Debería llamarse así. Y Belaúnde se va al exilio. Lo expulsan. No es que se va. Él no quiere irse. Lo expulsan.
Y cuando lo expulsan, evidentemente, tiene que regresar cuando mueren sus padres, en el año 72. Y regresa, lo dejan ir al cementerio, sale del cementerio, lo cogen otra vez y lo deportan. O sea, un presidente deportado, un presidente golpeado, un presidente perseguido, lo echan. No es que lo retienen para juzgarlo, porque no hay nada que juzgar, sino lo echan porque es un peligro público para la democracia o para la estabilidad del régimen democrático, perdón, del régimen dictatorial, y que se pueda quedar. Belaúnde vuelve a poder el año 80. Y allí el año 80 tiene 3 o 4 temas muy importantes allí, el año 80. La guerra con el Ecuador, la guerra de las Malvinas, el terrorismo, por supuesto, y el fenómeno del Niño. En el fenómeno del Niño el Perú decreció 13%. 13%. Fue el más grande del mundo en ese momento. Y si quitamos ese porcentaje de bajada de crecimiento del Perú, el Perú creció 4.2. Pero claro, si le colocamos esa cifra, el Perú creció muy poco. Los gobiernos de Belaúnde, el primero y el segundo, han crecido 4 y 5%. Han sido gobiernos exitosos económicamente, a pesar de que alguien lo quiere negar por allí. Belaúnde deja el poder. Belaúnde en el exilio, a propósito. Ese exilio que lo pasó tanto tiempo enseñando en universidades americanas, tuvo el hallazgo, como él decía, de casarse con la mujer que había hallado, que es Violeta Correa de Belaúnde. Pero qué curioso, y conforme me lo dijo a mí cierta vez Violeta, se conocían y se amaban antes, pero Belaúnde nunca se casó con el presidente de la República. Esperó el exilio para casarse con ella. Él no quería dar el show que dio gratuito Prado el año 57, cuando desde el gobierno se casa con Clarinda Málaga, en Palacio de Gobierno, en la capilla de Palacio. Después de anular su matrimonio, la iglesia se lo anuló. Dijeron que Prado se había casado antes, forzado. Claro, pero te pueden forzar a casarte, pero no forzar a tener 2 hijos. Pero en fin, igualmente se lo anularon. Entonces, después de todo eso, llega Belaúnde al exilio otra vez. Y el año 90, cuando trabajamos el Fredemo, y vemos que Vargas Llosa no pega, no levanta, porque bien, era una campaña que no se venía bien. Veíamos que, a pesar de todo el apoyo que había, no levantaba. Había una serie de defectos insalvables del candidato. Pues yo recuerdo haberle dicho, con otra persona más, tú tienes que ser el candidato. La gente lo pedía, el partido lo pedía, tú tienes que ser candidato. Y él dijo, después de habérselo dicho varias veces, exageradamente impertinente, yo por supuesto, dijo, mira, Víctor Andrés, yo sé que puedo ganar, pero yo no sé si puedo gobernar. Y a mi edad, eso es crearle una incertidumbre a la República. O sea, con este tipo de cosas ustedes se dan cuenta la visión de estadista y de responsable y de amor al Perú que sentía Belaúnde, de los actos políticos y que se convertirían después en actos históricos a través de este tipo de decisiones. Belaúnde tiene un retiro honorable, con reconocimiento público, se paseaba por las calles a solas, no necesitaba mayores guardaespaldas, la gente lo reconocía, la gente lo aplaudía, lo vitoreaba. Y luego el año, ya casi al terminar su vida, hay 2 anécdotas que yo quisiera contar que de alguna manera lo sintetizan un poco su vida, su obra, su legado, su conducta, su manera de ser, la parte humana de él. El último día, en la noche tuvo un derrame. Ese día, en la mañana, me llama muy temprano. Y disculpe que me cuente pero cuando he pensado qué cosa tengo que decir, yo quiero contar también algunas cosas personales que no están registradas en los libros, pero que nos dan a entender cómo era la personalidad de Belaúnde. Un poco, me hizo recordar un poco
a Rubén Darío cuando llegó al Perú. Llegó al Callao en 1890, tomó un tren, se vino a Lima y visitó a Ricardo Palma. Quería conocerlo. Él pensó cierta hostilidad de Palma porque había escrito un libro sobre Chile. Pero no, Palma lo conoció muy bien y se hicieron amigos. Pero eso quedó registrado en una serie de documentos que existen. Como también, por ejemplo, Jorge Puccinelli cuando va a ver a Azorín y también tiene una conversación muy larga con Azorín. Bueno, ese tipo de anécdotas que enriquecen la vida de las personas es la que me interesan ahora contar, dos de ellas para terminar. En primer lugar, me llama esa mañana, el último día de Belaúnde, tal como lo conocemos. En la noche le dio un derrame cerebral, entró a la clínica y de ahí no volvió a salir hasta que falleció. Me llama y me dice: "Soy Víctor Andrés, hoy día hay homenaje a Mome en Miraflores". Yo le digo que no, es en el centro, es en el parque de la reserva, detrás de la Embajada Americana, lo que hoy día es los Juegos de Aguas. ¿Estás seguro? Sí, le dije, ahí es. Pero Andrade, sí, ahí es Andrade el alcalde y va a dar el homenaje. Pero como lo noté un poco cansado y he estado la noche anterior con él, le dije: "Oye, es mejor que no vayas". ¿Por qué? Me dijo: "Bueno", le dije, "pero es un busto a Mome y Mome fue populista, pero se fue del partido". "No", me dijo, "eso es el pasado. Ese es el pasado. Yo tengo un gran cariño por Mome y voy a asistir. Además, las veces que me ha pedido que le mande artículos, se los he enviado y me los ha publicado completos, sin quitarle una coma o un punto. Así que yo quiero ir". "Bueno, perfecto, tío, yo te espero a las 12 y vamos", y en fin, y entramos juntos. Y así fue el último día de Belaúnde. Y estuvo allí con un sol abrasador, era abril, todavía el verano no se había ido, y estuvo presente homenajeando a una persona que había sido su amigo, que había estado distanciado con él, pero que regresaba a un homenaje que le hacía el alcalde de Lima, a Mome, inaugurando el busto, que hoy día no sé dónde estará, porque hoy día es Parque de las Aguas. Castañeda mueve los bustos porque creen que son carretillas de ambulantes. No sé qué habrá hecho con eso. Y el segundo anécdota para poder describir a Belaúnde es la conversación que tuvo con el cardenal Cipriani pocos días antes o semanas antes de fallecer. Cipriani lo busca, y esto nunca lo he contado, espero que no salga de aquí. Cipriani lo busca y empieza a hablarle el presidente de una serie de cosas. Entonces Belaúnde se desespera como diciendo: "Bueno, ¿para qué usted ha venido?". Casi, ¿no? Y entonces le dice: "Bueno, presidente, yo quiero confesarlo". "¿Cómo usted quiere confesarme?". "Oiga, mi vida es muy larga. Yo he vivido muchos años, tengo casi 90 años. ¿Qué cosa puedo confesarle?". "Bueno, es que necesito confesarlo porque quiero darle la comunión". ¿Cómo? "Quiero darle la comunión". Perdón, cardenal, discúlpeme usted. Yo que he sido tan cuidadoso en mi vida de respetar la ley del hombre y hacerla respetar, no me pide usted que al final de mi vida incumpla la ley de Dios, porque yo soy divorciado y no puedo comulgar". Esa es la dimensión inmensa de Belaúnde. Para terminar, yo quisiera leer la última parte de unas expresiones que tuvo Belaúnde el mismo día que bajó las gradas del poder el 28 de julio de 1985, y decía Belaúnde, despidiéndose, digamos, lo siguiente: "Mañana", en realidad fue el día anterior, "mañana, oh pueblo peruano, bajaré estas gradas del Palacio Presidencial, no para alejarme, sino para estar más cerca de ti, más cerca de tus dolores y de tus esperanzas, después de haber trabajado en el gobierno con el pensamiento puesto en tu dignidad incanjeable". Muchísimas gracias. Y finalmente, al mencionar a Violeta y el hallazgo que significó para Belaúnde, también quiero recordar que un día como hoy, el 2001, murió Violeta Correa de Belaúnde. Muchas gracias, señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Dentro del marco de este homenaje
estos 60 años de fundación del Partido Acción Popular que fundara el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, este foro Voces y Visiones 2021, invitamos, señoras y señores, al señor expresidente de la hermana República de Bolivia, doctor Carlos Mesa Gisbert. Estimado parlamentario y amigo Víctor Andrés García Belaúnde, estimado hombre emblemático hoy de Acción Popular y amigo, por supuesto, Alfredo Barnechea, a la familia de Alfredo aquí presente, a la familia de Acción Popular que llena esta sala, que tiene un contenido incuestionablemente histórico, decirles que para mí es un privilegio estar aquí hoy. Lo es no solamente por mi vínculo profundamente emocional con la República del Perú, lo es por mi relación estrecha y de convicción con la democracia, lo es por la amistad con Alfredo Barnechea, pero lo es en particular hoy porque cuando rendimos un homenaje de recordación a 6 décadas de vida de un partido político histórico como Acción Popular y a su fundador, el presidente Fernando Belaúnde Terry, a quien tuve el privilegio de conocer y entrevistar como periodista muy pocos meses antes de su muerte, lo que hacemos es colocar el pasado en otro tiempo, el tiempo presente, y definir este tiempo presente en la proyección hacia el futuro. Uno de los elementos y uno de los aspectos más importantes que quiero destacar de lo que representa esta recordación de hoy, y ustedes probablemente lo saben mucho mejor que yo, es que los 60 años de este partido político encuentran a Acción Popular en un contexto, en una realidad y en una situación muy distinta a la que este partido vivió durante muchísimos años desde el fin del gobierno del presidente Valentín Paniagua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que hoy día ustedes están aquí no solamente para recordar el pasado, sino para reafirmarse en el presente. Y eso no es fácil de decir. ¿Y por qué no es fácil de decir? Porque en un país como el Perú, la realidad de su democracia tiene muchos elementos de similitud con países de América Latina, el mío propio, que hemos vivido la experiencia de la crisis de credibilidad del sistema político representado por el sistema de partidos que lo conforman. Si ustedes hacen una evaluación del desarrollo histórico de la democracia peruana desde su recuperación, ojo con esto, no es una casualidad que el primer presidente de la democracia recuperada del Perú se llama Fernando Belaúnde Terry. Si ustedes hacen una lectura de ese periodo, verán que el déficit que vivimos vale para muchas naciones latinoamericanas, es sistema de partidos, sistema político, credibilidad. El contexto de hoy le permite al Perú no la recuperación, sino la evidencia de que uno de sus partidos históricos, Acción Popular, es un partido de presente y un partido de futuro. Mi impresión es que el candidato Alfredo Barnechea ha permitido no solamente la recuperación de la fe en ustedes, militantes de este partido, ha permitido la recuperación de la fe en
dinamizar, revitalizar, generar un espacio de esperanza y un espacio fundamental. Les sonará la palabra Barnechevers, que quiere decir que los jóvenes están dispuestos a apostar a través de la figura de Alfredo por este partido. Es decir, un partido que tiene la experiencia de la historia, que tiene la edad de dirigentes y militantes que pueden tener 40, 50, 60, 70 años, pero que a través de la dinámica de esta elección permite abrir la esperanza de una nueva generación que genera savia renovadora también. Y no es poca cosa. No es poca cosa porque es ideal el que uno pueda encontrarse en una nación, una tradición histórica con proyección de futuro. No hablar simplemente en tiempo pasado. Y creo yo que ese es el valor más importante de recuperar una sigla, recuperar un símbolo, la Lampa, recuperar una figura fundamental de la historia del Perú, Fernando Belaúnde, establecer una propuesta en la que, y escucharán ustedes a Alfredo en unos minutos, es perfectamente compatible el matrimonio entre las lecciones de nuestros mentores, construir, integrar, definir la posibilidad de un Perú que sea estructuralmente coherente, en el que cada uno de sus extremos y el centro sean parte de una realidad equilibrada y de búsqueda de igualdad y de justicia. Y no cabe la menor duda de que la idea de construir, no en un sentido estrictamente físico, sino también espiritual, conceptual, de visión de estadista, fue uno de los aportes fundamentales de Fernando Belaúnde en su presidencia. Estaba pensando, ¿cuál sería la similitud? ¿Qué figura latinoamericana relativamente contemporánea al presidente Belaúnde podría ser equivalente en su visión de Estado, su visión de futuro? La idea de la marginal de la selva, lo que Víctor Andrés mencionaba de camiones y aviones, la idea de un Perú conquistado por los peruanos, la analogía, por supuesto, vinculada con la palabra conquistador. Y creo que la figura que más se parece a Belaúnde es la del presidente brasileño Juscelino Kubitschek, que fue presidente pocos años antes del comienzo del gobierno de Fernando Belaúnde, cuando Belaúnde era candidato en la década de los años 50. Kubitschek es Brasilia y Brasilia es Kubitschek. Kubitschek entendió, igual que Belaúnde, que no se podía pensar en el Brasil solamente en la lógica de Río de Janeiro y Sao Paulo. Kubitschek pensó que había que construir un Brasil desde el planalto, lo que llamaríamos aquí el altiplano, en el centro de la nación. Esa locura permitió una mirada que reformuló la visión desde adentro del Brasil. Mi impresión es que el presidente Belaúnde tenía una mirada muy parecida. No se podía suponer un Perú exclusivamente anclado en Lima, y mucho menos un Perú con la tradición histórica de este país, con la tradición histórica de ese poderoso sur y de ese latente y potencial norte. No se podía pensar en un Perú que le diera la espalda al Cusco o a Moquegua o a Arequipa. Y la mirada de ese presidente es la mirada que nos obliga a leer a Belaúnde no en la coyuntura de su presidencia del 63 al 68 y su presidencia del 80 al 85 a partir de qué medidas buenas, malas o regulares desarrolló. No, Belaúnde es un visionario y como visionario planteó una mirada sobre el Perú y una propuesta del Perú. Y estoy convencido de que Alfredo tiene la extraordinaria virtud de comprender esa significación. La significación no estrictamente de acción popular como dos palabras, la Lampa como una figura, Fernando Belaúnde como un nombre, sino
tener el discurso que es indispensable para cualquier partido político. Mirar el Perú desde hoy para mañana y pasado mañana y para dentro de un mes y un año y 5 años y 10 años y 20 y 30 y 40 y 50 años. Si un estadista no tiene la capacidad de proponer una realidad a partir de la cual soy capaz de decir qué es lo que quiero hacer de este país hacia el futuro, no tiene la perspectiva fundamental que es imprescindible para un político. Un político tiene que hacer 3 cosas, en mi opinión. La primera y la más importante, sin la cual no puede hacer la segunda y la tercera. Tener las condiciones, la capacidad, el carisma y el arrastre, el seducir y enamorar para ganar una elección. La segunda, la condición de entender el momento que le toca gobernar. La capacidad de dar respuestas al día de hoy para los problemas del día de hoy. Y la tercera, quizás la más importante, la lucidez para proyectar el futuro largo de la nación que quiero tener y que soy capaz de señalarles a ustedes, no solamente si son militantes de un partido político, sino al conjunto de la nación. Eso fue Belaúnde en sus 2 presidencias. Eso fue Belaúnde como representación de futuro. Belaúnde fue un hombre de su tiempo, pero fue un estadista. La idea del desarrollismo de la década de los años 60, los principios de la CEPAL y cómo construir una América Latina que se liberara del concepto fundamental de las materias primas, en fin, un conjunto de elementos que conformaron una manera de entender la economía, la sociedad y la política. Belaúnde fue político, fue estadista y tuvo la capacidad de comprender qué es lo que el Perú necesitaba. Y si ustedes analizan, muchos de los aspectos que él planteó en su primer gobierno y que planteó a través de los textos que escribió sobre lo que él quería para la nación, fueron y son elementos que todavía no han terminado de construirse. Todo proceso histórico es eso, un proceso. Nunca llegamos al final, estamos siempre construyendo un horizonte que en el momento en que nos vamos acercando está siempre un poquito más lejos de lo que quisiéramos, lo que nos permite tener el impulso, la avidez, la necesidad de ir avanzando para llegar siempre a un horizonte que nos está haciendo la trampa de alejarse a medida que nosotros nos acercamos a él. Eso nos permite a nosotros como seres humanos avanzar. Belaúnde es un latinoamericano excepcional. Es una figura imprescindible para entender Perú y para entender la América Latina de la segunda mitad del siglo XX. Una América Latina que hoy enfrenta desafíos extremadamente complejos. Belaúnde es, casi diría yo, sinónimo de democracia en el Perú. La palabra democracia no puede separarse de su figura y en ese contexto la palabra democracia es inherente a su partido Acción Popular. Me gusta pensar muchas gracias. Me gusta pensar que la historia de este partido va a estar jalonada por 3 apellidos: el apellido Belaúnde, el apellido Paniagua y el apellido Barnechea. Y estamos en un momento particularmente privilegiado, sobre todo para ustedes, en el momento de la construcción de esa tercera etapa de estos 60 años. Pocos partidos, no solamente en el Perú, Bolivia ha tenido un colapso del sistema de partidos políticos, partidos históricos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria o Acción Democrática Nacionalista, han sufrido la crisis de existencia y la crisis de presente y futuro y en algún caso han desaparecido. Pocos partidos
en naciones que han atravesado crisis de credibilidad de su sistema de partidos, han sobrevivido el vendaval y la tormenta. Y en ese contexto, de pronto, obviamente no puedo olvidar en el caso del Perú al APRA, pero el contexto del APRA en este momento no es tan esperanzador como el contexto de Acción Popular. Pocos partidos, decía, pueden apostar desde la historia a ser un pivote de presente y futuro para la recuperación de un sistema y de una vitalidad que evite esta incertidumbre de no saber cuánto tiempo sobrevive una agrupación política. El éxito de un proyecto histórico es que el proyecto histórico sobreviva a la persona. No cabe en el caso de Belaúnde la palabra caudillo, porque Belaúnde fue por encima de todo un estadista. Y el estadista es aquel que no solamente propone un futuro de largo plazo, sino que es capaz de dejar cimentadas las bases de una estructura política que lo sobrevive y que lo supera en el contexto de la historia. América Latina, tan amiga del caudillismo y tan admiradora de los caudillos, debería sentirse orgullosa cuando puede encontrar liderazgos que comprenden que hay un momento generacional que debe ser trascendido, y eso es lo que está ocurriendo ahora con Acción Popular. Yo no podía menos que hacerle un homenaje a este partido por esas razones. Primero, porque representa la idea de la democracia, porque acepta la realidad del pluralismo, porque tiene en el protagonismo de hoy a un hombre con capacidades de estadista, con capacidades de transmitir ideas consistentes, con un proyecto de futuro capaz de enamorar a las nuevas generaciones. El Perú de hoy, muchas similitudes con Bolivia, no puede construir partidos políticos que no tengan la presencia fundamental de jóvenes, la presencia fundamental de mujeres, la presencia fundamental de indígenas, además, por supuesto, de la savia que ya tiene este partido político. Un partido como Acción Popular tendrá que ser un partido horizontal y un partido de redes no solamente sociales, sino de redes que sigan esa estructura que pensó Belaúnde en la década de los años 60 para integrar las comunicaciones físicas del Perú, que son también las comunicaciones espirituales del Perú. Termino expresando mi gratitud y particular y especialísima a Alfredo, que ha tenido la idea que agradezco de pensar que podría, como un compatriota de América Latina y como un hombre que siempre ha creído en la idea histórica de la Confederación Perú-Boliviana, decir algunas palabras en el homenaje a los 60 años de la creación de un partido como Acción Popular. Mi admiración y respeto profundísimo por el presidente Fernando Belaúnde Terry y mis deseos más sentidos de que Alfredo pueda concretar en el camino que tiene por delante sus ideas, que son las de ustedes y que son las de un Perú del siglo XXI. Muchísimas gracias. Señoras y señores, han sido las palabras del señor expresidente de la hermana República de Bolivia, doctor Carlos Mesa Gisbert. El instante de presentar, señoras y señores, reciente candidato a la presidencia de la República por Acción Popular, señor Alfredo Barrechea.
Muchas gracias por esta invitación y muy honrado de haber sido precedido por mis amigos Víctor Andrés y Carlos Mesa. Los partidos políticos en América Latina no han durado. Hay muy pocos partidos en América Latina que han durado en Colombia, en Uruguay, México, pero Acción Popular es una expresión de perdurabilidad muy importante. Yo ahora quiero romper un poco el esquema que tenía el discurso porque me ha hecho acordar una cosa que Víctor Andrés mencionó del presidente. Pocos días antes de morir yo fui a verlo a su departamento y el presidente al final, como a las 7 de la tarde, me dice, por favor acompáñame, Alfredo, a comprar, que me he quedado sin pan y sin jamón. Esto parece una cosa menor, pero este presidente, que había sido presidente 2 veces del Perú, había tenido el país a su servicio, no tenía ninguna estructura, no tenía empleados, era un hombre, un carro viejo. Fuimos a comprar a Vivanda. Yo tuve instintivamente la sensación de que esa era la última vez que iba a verlo. Y de pronto al regresar hay un personaje que yo sabía perfectamente quién era, que había sido un enemigo pertinaz de Belaúnde en 1968, y viene de frente a saludarlo. Y el presidente le da la mano muy efusivamente, como era él, que era esencialmente un hombre cortés. Y está unos minutos conversando con él con gran cordialidad, se despide muy efusivamente y cuando salimos lo agarro del brazo y le digo, presidente, no sabes con quién has hablado. Por supuesto que sé con quién he hablado, fulano y tal. ¿Sabes que te atacó? Y me dijo una frase que, Carlos, se me quedó presente para siempre. Me dijo, Alfredo, tienes que aprender que los políticos tenemos que tener sentimientos, pero jamás resentimientos. Y esa naturaleza, no solamente democrática, sino caballeresca, es la que caló en el corazón del Perú. Cuando muchos de mis correligionarios y amigos creían que yo me caminaba a una campaña inútil, yo que he recorrido mucho el país, no lo había recorrido como candidato, pero comencé a viajar. Acá está Armando, que hicimos la primera gira en Cusco. Fuimos con Miguel Román, también congresista electo, que no ha podido quedarse con nosotros porque había un evento hoy día en Arequipa. Y llegamos al mercado de San Camilo y empiezan a abrazarme las mujeres y los hombres del mercado, no me dejaban salir. Y me dice la primera mujer que me agarra y no me suelta, me dice, yo tengo mi casa por el Taita. Y 2 puestos más allá, un tipo me dice, Belaúnde hizo la carretera de mi pueblo. Entonces yo me di cuenta y sabía que lo que sostenía mi campaña no eran mis pocos méritos, sino la memoria incandescente de Belaúnde, que está presente en cada rincón del Perú. Y eso es lo que hace la fuerza de este partido. Los partidos políticos son anomalías históricas. No había partidos en el incanato. No hubo partidos en el Imperio Romano, aunque se organizaban las facciones en torno a las cuestiones fundamentales de la vida, que son la riqueza y la pobreza, el poder y el exilio.
y se organizan las facciones de Cicerón o de los Graco. Eran formas de partidos, habían los partidos que representaban a los privilegiados y los partidos que representaban a los desposeídos. Así ha sido desde el inicio de los tiempos. En la Revolución Francesa no hubo partidos. La concepción de izquierda y de derecha que ha contaminado la vida de los pueblos desde la Revolución Francesa no fue sino una división espacial. Se pusieron los jacobinos a la izquierda y los girondinos a la derecha. Se pusieron los moderados a la derecha y los que terminaron en la escala trágica y criminal de terror a la izquierda. La República es un invento nuevo, es un invento que nace con los americanos. La misma institución a la que yo aspiré a cubrir la presidencia de la República es un invento de los americanos. George Washington podría haber sido rey de los Estados Unidos o emperador, pero él mismo, se dice él, que era el Cincinnatus americano, ese viejo general romano que había tenido el poder, pero que cuando terminó su tiempo simplemente dejó las armas y las togas y se fue a su finca o a su granja a trabajar. Y Washington no permitió que le dijeran su majestad. No se sabía cómo llamar al presidente. ¿Cómo vamos a llamar al presidente? Aquí está nuestro amigo Jorge Secada, miembro de nuestro equipo de gobierno, que ha sido durante muchos años decano de filosofía en la Universidad de Virginia, la universidad fundada por Jefferson. No sabían los americanos, los padres fundadores, cómo llamar al presidente. Le decimos majestad, y Washington no aceptó que le dijeran majestad. Entonces inventaron la presidencia de los Estados Unidos, pero los americanos, en uno de los grandes textos políticos de todos los tiempos, que se llaman Los Papeles Federalistas, escritos básicamente por Alexander Hamilton y James Madison, no querían que hubiera partidos políticos, porque los partidos políticos envenenaban, eran la creación de facciones, y las sociedades tenían que ser sociedades unánimes, y no querían que hubiera partidos. Pero inevitablemente, poco a poco, uno de estos mismos hombres que escribió los papeles federalistas, James Madison, que era el acólito principal de Thomas Jefferson con Jefferson, crean el primer partido político de los Estados Unidos, que es el primer partido político de la historia moderna. Y han sido unas realidades fundamentales porque son la manera en que se puede estructurar la opinión pública. Y los partidos políticos son ejes fundamentales de la democracia. Este partido nació un día como hoy, un poco antes de esta hora, en el día famoso del Manguerazo. Y nació en una situación especial del mundo y del país. ¿Cómo era el Perú en 1956? ¿Qué había que hacer? El mundo estaba dividido, para empezar, en dos grandes bloques. El bloque del mundo liderado por los Estados Unidos, que había salido de la Segunda Guerra Mundial como el poder omnímodo del mundo. Había crecido la economía americana de tal manera que representaba en 1945 el 50% del Producto Económico Bruto del mundo. El sistema o el bloque soviético, liderado por la Unión Soviética y los países que había satelizado, era también un mundo, 1956, ahora que lo recuerdo, es un año más, un año posterior a la conferencia de Bandung, donde se juntan las primeras experiencias que culminarían en el no alineamiento en los países independientes. Indonesia, la India de Nehru, que había tenido la independencia en 1947, pero era un mundo de bloques. Y en el Perú era un mundo profundamente rural. Era un mundo donde había más gente en el campo que en las ciudades. Ese era el mundo al cual Fernando Belaúnde se dirigió en esa campaña milagrosa de 1956.
Una campaña que yo ahora he vuelto a estudiar mucho porque se ha parecido mucho a la nuestra. Yo siempre decía en la campaña, esta es una campaña sin camiones, sin matones, sin millones. Y cuando terminé la campaña decía, caramba, qué lástima no haber tenido los millones. Hicimos una campaña franciscana como la de 1956, hemos hecho una campaña en solo 11 semanas. No fue sino una campaña de 11 semanas, pero como en 1956 cambiamos la conversación nacional. Cambiamos la conversación nacional e introducimos temas fundamentales de debate. Eso es lo que hizo Fernando Belaúnde en 1956. Él venía... La gente olvida esto. Fernando Belaúnde había estado exilado primero en Francia. Él estudió su colegio en Francia. Siempre me contaba, le gustaba contar esto a Belaúnde porque él era un hombre tan formal, tan cortés, tan reservado. La gente se olvida que casi nadie le hablaba de tú a Belaúnde. A Belaúnde, como a Charles de Gaulle, solamente se le hablaba de usted. Yo creo que solamente una persona lo vi tratar de tú en un almuerzo larguísimo, muy divertido, que fue Miguel Mujica, que había sido su padrino del duelo. Y en ese almuerzo me dijo, tú sabes, Alfredo, que cuando vino el duelo yo ya no tenía miedo, porque este irresponsable me había llevado manejando para evitar los periodistas y él había manejado como un loco, así que el miedo lo había tenido cuando íbamos al duelo y no en el duelo. ¿Por qué a Belaúnde y a De Gaulle, y aquí hago una digresión, se le hablaba de usted? Porque era inevitable reconocer en él como en De Gaulle la grandeza histórica. Uno sabía que estaba hablando de alguien superior, de alguien que encarnaba valores trascendentes y que estaba en un sitial distinto al del común de los mortales. Y entonces este hombre reservado le encantaba recordar que como estudiante de colegio había sido muy travieso. Belaúnde un día nos contó a Claudia y a mí, creo que Cayetano estaba ya escuchando la conversación porque a mi niño no había nacido esa idea. Y Belaúnde me dijo, no, Alfredo, yo era muy malcriado en el colegio, siempre me botaban de la clase. Lo botaban de la clase del presidente. Sí, me decían, Monsieur Velon de la Porte. Lo mandaban a la puerta en Francia. Y luego él estudia, y les voy a decir por qué es importante esto, estudia en Texas, arquitectura. Y es estudiante de arquitectura y es estudiante universitario en los Estados Unidos cuando irrumpe el New Deal de Franklin Roosevelt. De modo que en la retina y en la imaginación política de Belaúnde, voy a referirme después al otro presidente, ya me robó uno de los temas, Carlos, que quería tocar esta noche, que es Kubitschek, pero un tema fundamental, una influencia fundamental de Belaúnde es Roosevelt, que fue un presidente ecléctico, fue un presidente heterodoxo, fue un presidente que no tenía ideologías cerradas. Se dijo de Roosevelt que había logrado fines jeffersonianos, es decir, defensa de los individuos y de los derechos de los hombres, con medios hamiltonianos, en el viejo debate de principios de la República Americana entre Jefferson y Hamilton. Y esa influencia sobre Roosevelt es muy importante, pero Belaúnde no está en los años 30 al comienzo, que es un año de grandes conflictos en el Perú, de guerra civil sorda, del APRA contra el anti-APRA. Por eso es que cuando Fernando Belaúnde, yo tuve unas largas conversaciones con él y hablando del origen de Acción Popular, y ahora que creen que los partidos son dueños de 4 argollas, él me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, Alfredo, yo me di cuenta que teníamos que crear un partido donde cupieran todos los peruanos, que fuera una casa abierta y que no fuera una casa de facciosos. Y este es un elemento fundamental que tenemos que rescatar porque eso es lo que le ha dado la vitalidad a este partido y eso es lo que le da la gran promesa de futuro. Nosotros no somos un partido de facciosos. Nacimos como un partido abierto, nacimos como un partido que reclutaba a mucha gente. Venía gente de la izquierda, venían exapristas como Ciro Alegría, porque Belaúnde se dio cuenta cuando llegó al Perú que no podía repetir las facciones. Y entonces este joven profesor universitario comienza a recorrer el Perú, teniendo en el bolsillo un libro clásico que todos los peruanos deberían leer,
Los belaundistas jóvenes deberían leer, que es Paisajes Peruanos de Ribagüero. Ribagüero hizo en 1912 un gran viaje inverso al viaje de los conquistadores, que fueron de Jauja al Cusco. Él hizo el viaje inverso de Cusco a Jauja. Ribagüero salió de Cusco y dijo que a Cusco había que verla desde lo alto y desde lo lejos, emperatriz destronada de infaustos destinos. Y Belaúnde recorre el país, al principio solo, luego con unos jóvenes universitarios que lo siguieron, y descubre unas lecciones fundamentales. Descubre la lección fundamental de la vialidad de los antiguos peruanos, que eran el elemento de integración de este territorio tan complicado y tan difícil. Descubre además que hay una lección fundamental, que es la ecuación hombre-tierra, que a cada kilómetro de camino tiene que corresponder X hectáreas de frontera agrícola. Eso es, todo el mundo que ha escrito un magnífico ensayo sobre la marginal, Belaúnde decía: yo me di cuenta que al hacerme la marginal, a cada kilómetro de carretera iban a corresponder 1000 hectáreas de frontera agrícola. Y se da cuenta también de otra lección fundamental, que es la lección de la Minca, la lección de la cooperación popular. Inspirado en esas lecciones, Belaúnde además se da cuenta de algo terrible. Se da cuenta que, para tomar el título de la gran novela de Ciro Alegría, que fue después uno de sus grandes seguidores, diputado por la libertad en este Congreso entre 1963 hasta que murió en 67, el mundo era ancho y ajeno, el Perú era ancho y ajeno, y que por eso, inspirado en esas lecciones del Perú, había que hacer una conquista del Perú por los peruanos. Y Fernando Belaúnde propone algunas cosas fundamentales que tienen una enorme actualidad. Propone una revolución del crédito. Los impuestos antes de Belaúnde estaban cobrados por una familia propietaria de un banco. Como hoy día las pensiones públicas del Perú están controladas por una minoría en AFPs. Dijo: hay que hacer una revolución del crédito. Había que hacer una revolución de la vivienda. Pero esencialmente lo que el presidente se dio cuenta que había que hacer era que había que ocupar el territorio del Perú. Lo cual me permite hacer una digresión recogiendo un poco unas palabras de Carlos. Y es muy interesante la anécdota que ha contado de Neil Armstrong cuando veía de una manera satelital los Andes. Nosotros somos un gran país. Nosotros no somos un país de tercera clase. Nosotros somos uno de los países originarios de la civilización en el mundo. Egipto, Mesopotamia, China, México y los mayas, Perú y Bolivia. Somos centros originarios de civilización. Cuando los europeos no sabían contar, nuestros ancestros precolombinos predecían el movimiento de los astros y establecían los calendarios para las irrigaciones. Inventamos, antes que en muchas partes del mundo, los primeros protoestados. Caral, ahora sabemos que la civilización del Perú no nació en los Andes ni en el altiplano, sino en el Pacífico. Caral es el primer protoestado, es la primera organización de la polis, que mucho tiempo después, en Grecia, empezarían a pensar los grandes filósofos. Entonces somos un país no solamente de una cuna originaria, sino parados en un lugar estratégico del mundo. Nosotros estamos parados en la cornisa andina, tenemos al frente el Pacífico, donde hay hoy se produce hoy el 58% del Producto Bruto del mundo en la cuenca del Pacífico, y tenemos detrás a Brasil, que es el quinto país de la Tierra, con 200 millones de habitantes y 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Solamente ser intermediarios industriales y logísticos de ese inmenso intercambio le da un poder al Perú. Pero el Perú no es solamente un país andino. Somos además un país amazónico y somos, como lo he dicho, un país pacífico. Somos uno de los grandes países estratégicos del mundo.
Decía el presidente Kubitschek, a quien ha citado Carlos, cuando Oscar Niemeyer, el gran arquitecto Niemeyer, esto me lo contó hace unos años antes de morir Niemeyer en Río, muy gracioso, dice que le llevó los planos del Palacio de Planalto a Kubitschek, y concreto armado, y Kubitschek le preguntó, ¿dónde está el mármol? Y Niemeyer le dijo, no, no hay mármol, presidente, somos un país subdesarrollado y pobre. Mármol, quiero mármol. ¿Pero por qué, presidente? Porque Brasil está condenado a ser grande. Y eso es lo que le pasa al pueblo. El Perú está condenado a ser grande. Nosotros somos el gran país primogénito de la América del Sur. Cuando yo hice esta campaña y comencé esta campaña, yo tenía la certeza de que el debate nacional estaba mal orientado, que querían reducir el debate a 2 o 3 candidaturas y a la repetición de los clichés de un modelo liberal de los últimos 25 años, y que esta era una conversación equivocada que no nos llevaba a ningún lado. Y por eso salimos frontalmente contra quienes representaban ese modelo y dijimos en esa campaña que el establecimiento económico quería cerrar esta elección a que fuera una elección entre el fujimorismo político y el fujimorismo económico. Lo han logrado temporalmente. Y en consecuencia nosotros planteamos algo. Yo planteé volver a las ideas de Fernando Belaúnde. Yo quiero explicar esta noche a ustedes cuál era la esencia de la campaña. Nosotros queríamos reconstruir en el Perú un estado de bienestar, que los peruanos tuviesen los derechos, los beneficios, Carlos, que todos los ciudadanos del mundo tienen en todas las sociedades normales, cosas simples, cosas de sentido común, que tuvieran buena salud pública, de calidad, buena educación pública gratuita de calidad, pensiones para todos que no desaparecieran en el tiempo, un techo propio y digno para cada peruano, agua para cada peruano en su casa o en su chacra o en las minas, ley y seguridad. Nada de eso es extraño, eso es lo que tienen todos los grandes. ¿Por qué tuvimos tanto éxito en las redes y de repente aparecieron peruanos por Barnechea en España, en Italia, en Suecia, en Noruega? Decían algo muy simple, Carlos, decían, yo ya vivo acá y cuando mi hijo se enferma lo puedo llevar a un hospital público, lo atienden. Yo vivo acá en Noruega y ya sé que cuando tengo un problema en la seguridad social va a responder. Eso que tengo acá y que estoy viendo que tengo acá es lo que quiero que tengan mis compatriotas peruanos en el Perú. Y en consecuencia planteamos esta sociedad del bienestar que no fue sino la recuperación de los grandes valores que tenía Fernando Belaúnde. Y que por tanto Fernando Belaúnde no se encerró en esas ideas absurdas. Hay incluso algunos descendientes suyos que se han convertido en unos neoliberales encendidos que andan atacando a mi amigo Víctor Andrés García Belaúnde en las redes. Belaúnde no era eso, Belaúnde era como Roosevelt, un hombre que estaba dispuesto a muchos compromisos. Por ejemplo, cuando se dio cuenta que los combustibles eran un monopolio de una empresa extranjera privada, hizo una inversión pública en La Pampilla para competir con el sector privado y que hubiera competencia en beneficio de los peruanos. La Marginal de la Selva la habría construido un grupo privado, el Grupo Romero, el Grupo Brescia, el señor Rodríguez Pastor, habrían hecho la Marginal de la Selva. No habrían hecho nada, porque las grandes obras son siempre obras públicas. Después vienen los privados. Y en consecuencia, Belaúnde tenía esta mezcla. Y esto es lo que nosotros propusimos en la campaña. Y propusimos también la otra cosa fundamental del mensaje de Belaúnde, es una dimensión patriótica o nacionalista de defensa de los recursos naturales, que nos llevó a enfrentarnos a candidatos sobre esto. Esto generó naturalmente la oposición de los medios que están hoy día concentrados. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer en el 28 de julio, presentar una ley contra la concentración de medios. Hay que terminar con la concentración de medios. Pero yo quisiera, ya que Carlos ha tocado a Kubitschek, quisiera recordar algo muy importante. Fernando Belaúnde fue parte de una pléyade maravillosa de presidentes democráticos.
Fernando Belaúnde pertenece a la generación, mayores o menores, de los dos Lleras en Colombia. Alberto Lleras, que es el que construye en 1958 el Frente Nacional, un consenso que ha hecho crecer 40 años a Colombia y que terminó la guerra civil entre conservadores y liberales que había durado medio siglo. Carlos Lleras, que fue el gran presidente de la construcción del Estado colombiano, siguiendo de manera moderada pero clara las orientaciones desarrollistas de Raúl Prebisch. Contemporáneo de Eduardo Frei, contemporáneo más o menos de Arturo Frondizi en Argentina, otro desarrollista, y contemporáneo sobre todo del gran presidente latinoamericano junto con Fernando Belaúnde, que es Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek hizo Brasilia, la capital del nuevo Brasil, había sido un pedido de la Constitución brasileña desde que cayó el Segundo Imperio a finales del siglo XIX, y nunca se había hecho, porque Río era tan bonito que nadie se quería mover de Río. Y él construyó la nueva capital. Él tenía un plan de 30 metas, y en una manifestación le preguntaron, alguien le gritó: ¿usted va a cumplir con el precepto constitucional de una nueva capital? Dice que escuché y se quedó pensando un rato, dijo: sí, voy a construir una nueva capital en mi gobierno. Cuando se bajó, sus economistas le dijeron: presidente, usted está loco, eso no se puede hacer, eso se hace en 25 años. Voy a hacer en mi gobierno. E hizo Brasilia en 2 años y 6 meses. Se iba en un avioncito DC-3 de Río de Janeiro a las 11 de la noche a volar hasta Brasilia a ver los tractores y regresaba a las 6 de la mañana para empezar a trabajar de nuevo. Cuando André Malraux, el gran escritor francés, ministro de Cultura de Gaulle, visitó Brasilia, le dijo a Kubitschek: ¿Cómo ha hecho usted esto? Estas obras solamente se hacen los faraones. Estas obras las hacen solamente los despotismos. Y lo grande de esa generación de presidentes democráticos fue que hacían obras de esta envergadura, como la Marginal de la Selva, que es una arteria sudamericana en democracia. Esta playa de presidentes tenían ciertas características. Para empezar, eran todos presidentes cultos. Escribían libros, y si no escribían libros, los leían. No tenían vergüenza de la palabra cultura. No es como los antipolíticos de ahora, donde cuando un político es demasiado culto, es esto lo que le pasa hasta al presidente Meses Maldivia. Este presidente es demasiado culto, como si fuese un defecto y no un mérito. Eran presidentes, además, que querían independencia de los Estados Unidos, pero diálogo con los Estados Unidos. Sabían que tenía que haber una asociación interamericana sin dominantes ni dominados, sino igualitaria. Es lo que expresó de manera tan elocuente en 1967 Fernando Belaúnde en Punta del Este. Pero eran además presidentes que sabían que tenían que actuar dentro de grandes partidos democráticos, que no podían recurrir a las bayonetas, sino que tenían que recurrir a partidos políticos democráticos. Esta es una gran generación en la que yo siempre me inspiro. Yo siempre pensaba, si llego a la presidencia, quiero ser no solo el nuevo Belaúnde, sino quiero ser el Juscelino Kubitschek del Perú. Kubitschek dijo: vamos a hacer 50 años en 5. Yo decía en mi campaña: no voy a ser tan audaz, pero vamos a hacer 20 años en 5. Y vamos a ponerle al Perú un impulso de 20 años. Yo quiero, este fue un poco el propósito de la campaña, crear una sociedad de bienestar en el Perú. No le puse estado de bienestar para que no me dijeran que el estado de bienestar es deficitario y que yo estoy... Una sociedad del bienestar. ¿Por qué una sociedad del bienestar? Los derechos de los hombres han sufrido una evolución a lo largo de la historia. En el siglo XVIII aparecieron los derechos políticos. Esos fueron los derechos plasmados en las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa de los Estados Unidos. El derecho al voto, el derecho a elegir un gobernante, el derecho a tener gobiernos que no fueran de inspiración divina, sino electos por el pueblo como soberano. En el siglo XIX hubo una evolución y surgieron los derechos sociales. Los derechos, por ejemplo, al sufragio de la mujer, que se aplicó tarde en muchos sitios, pero que comienza ahí. El derecho a la huelga, el derecho a la defensa de los derechos del trabajo. Y en el siglo XX,
aunque empiezan con Bismarck a finales del siglo XIX, que era un conservador alemán que empezó a darle beneficio de seguridad social a los obreros alemanes para que no se fueran con los partidos socialistas, pero esencialmente después de la Gran Depresión, con Roosevelt, comienzan los derechos económicos, los derechos que cada uno tiene derecho a la seguridad social, a una educación de calidad financiada por el Estado. Y es esta pirámide de derechos políticos, sociales y económicos lo que crea y lo que representa una sociedad de bienestar. Eso es lo que representamos esta campaña y eso es lo que vamos a comenzar a aplicar desde el 2021 en el Perú. Naturalmente, había que hacer otra vez las revoluciones de Belaúnde, Víctor Andrés. Había que hacer otra revolución del crédito. Otra vez el crédito está concentrado en muy pocas manos. Han convertido las AFPs, como bien dice Víctor Andrés, de fondos de pensiones en fondos de inversión para las grandes empresas. Hay que volver a hacer la revolución de la vivienda y por eso dijimos, tu techo es un derecho y propusimos hacer 1 millón de nuevas viviendas. De modo que los viejos anhelos, es lo que decía Carlos, es una tarea inacabada. La conquista del Perú por los peruanos es una tarea inacabada. Y tenemos nosotros que seguir adelante con esa tarea. Ahora me pidieron, ¿cómo es un belaundismo para el siglo XXI? Yo decía en la campaña, pueden cambiar las técnicas, algunas ideas, ¿no? Nos acusaron en la campaña de pasatistas porque creíamos que Belaúnde había sido un gran gobierno cuando, según la derecha y los medios de comunicación, Belaúnde había sido... Hay un casi dijo un adjetivo que no debí usar, un aprendiz de periodista que dirige o semidirige o subdirige un diario nacional que escribió y dijo esto: Belaúnde merece cadena perpetua. Eso es lo que ha dicho. Entre las tantas cosas inaceptables de gente que cree que porque controlan los medios pueden controlar la política de este país. Dijo y escribió eso sobre Belaúnde. Nos acusaron de estatistas, de chavistas. Y lo único que queríamos era volver a los grandes principios de Belaúnde, de los grandes presidentes democráticos y de lo que tienen las sociedades decentes en el mundo. Ahora, ¿qué es el siglo XXI? Yo dije en la campaña, pueden haber cambiado las ideas, las técnicas, ahora tenemos que incluir nuevas técnicas, pero los propósitos de igualdad, los propósitos de justicia, los propósitos de integración física del Perú. Tu territorio, Carlos, tú que eres boliviano, territorios complicados. Nosotros pasamos en nuestros países en muy pocos kilómetros de los océanos a la altura del nivel del mar, la puna. Pasamos todos los microclimas del mundo, todo lo que llamó John Murray los pisos ecológicos. La ocupación del territorio es un desafío absolutamente extraordinario. De eso surgió la civilización peruana. Toynbee decía que las civilizaciones nacían como respuesta a los desafíos de la naturaleza, a los desafíos de la geografía. De estos países donde la geografía siempre parece conspirar contra la economía. Consecuencia, pueden haber cambiado las técnicas, hemos aprendido mucho de nuestros propios errores, de los errores de otros países, pero los propósitos de justicia y de igualdad siguen siendo los mismos. Yo que he hablado de los presidentes, quisiera hacer una digresión breve acá para ser muy explícito en mi agradecimiento a la presencia de Carlos Mesa acá. Carlos Mesa no solamente fue un gran presidente, no solamente fue el presidente que fundó la prosperidad boliviana, porque él es el que comienza la recuperación del gas y de los recursos naturales en Bolivia. Fue el presidente que trajo el gas de Bolivia el 4 de agosto del año 2004
para hacer un convenio con el gobierno del presidente Toledo, pero el presidente Toledo tenía unos ministros que ahora circulan en la escena pública que querían venderle y entenderse con los chilenos y no con Bolivia. Es una traición al Perú. Y esa es una de las razones que nos impide tomar posiciones en esta segunda vuelta electoral. Pero Carlos representa además algo fundamental. La gente olvida que el Perú es más que un Estado, es más que una sociedad. El Perú es una civilización. Y el Perú tenía esencialmente dos partes, el Alto y el Bajo Perú. Siempre fuimos lo mismo. Cuando Carlos atraviesa la frontera de Bolivia hacia el Perú o yo paso la frontera del Perú hacia Bolivia, no hay frontera. Somos una sola nación. Siempre fuimos una sola nación. Y si nosotros tuviéramos una integración nacional y hubiéramos mantenido lo que debió ser un gran destino histórico del Perú como la Confederación de Santa Cruz, esta suma de países sería hoy día el Brasil del Pacífico. Y está detrás de ese esfuerzo en el gas de Carlos había este sueño de reconstruir una gran coalición histórica que volviera a convertir estas regiones de Perú y Bolivia en lo que son los países primogénitos de la América del Sur. Y esto lo volveremos a hacer algún día porque este es el destino histórico del Perú. No es el destino que creen los periodistas de esos mismos medios y la élite peruana, que siempre he creído que las fronteras del Perú van entre Ancón y San Isidro. Pero cuando sabemos que el Perú es ese territorio complejo y tenemos una unidad histórica con Bolivia, yo por eso quiero resaltar especialmente por esta razón la presencia de Carlos Mesa. Carlos y yo creo que somos los últimos confederados, los últimos que creemos en el sueño de la confederación. Ahora, el siglo XXI es un siglo muy confuso. Se dijo del siglo XX que había sido un siglo corto, un siglo que había comenzado propiamente en 1914 con la Primera Guerra, que terminó con las ilusiones de la Belle Époque y de la prosperidad del siglo XIX, y termina antes de finales del siglo de 1989 con la caída del comunismo, que es un siglo corto. No sabemos cómo va a ser el siglo XXI, pero es un siglo muy confuso, es un siglo de globalización, es un siglo donde la tecnología domina, hoy día casi más importante que la discriminación económica o de clase o discriminación social es la discriminación de la tecnología. ¿Quién tiene la tecnología y quién no tiene la tecnología? Es un mundo donde los estados están dejando de tener importancia para dar la aparición a una serie de actores subnacionales. El terrorismo puede tener armas nucleares. Es un mundo muy distinto al de 1956. El Perú, por ejemplo, a diferencia de 1956, que era un país donde la minoría estaba en las ciudades y la mayoría en el campo, hoy día es un país urbano. Es muy probable que hacia el 2030, más o menos, 2/3 de la población del Perú vivan en 8 ciudades. De modo que la realidad es muy distinta. Pero volvemos a lo que estábamos en el tema de la campaña, los propósitos del partido tienen que ser los mismos. Yo quiero ir terminando esta noche, y quiero hacer hacer otra recordación histórica. Hoy hay una enorme presión y todos esos dirigentes, vamos a llamarlos de alguna manera, del partido que no estuvieron un minuto en la campaña presidencial ni congresal y que ahora salen a atacar a Víctor Andrés, no se atreven a atacarme a mí y exigen pronunciamientos en la segunda vuelta. Yo quiero explicarles cuál es mi posición, que ha sido muy clara y no la voy a cambiar. Y es la siguiente explicación: las segundas vueltas, que son experiencias tomadas del balotage francés, son experiencias que permiten la elucidación de candidaturas en la primera vuelta y luego la creación de coaliciones posteriores que se arman para la segunda vuelta. Pero nos guste o no, eso ya fue resuelto en la primera vuelta porque el país, a mí no me gusta,
pero el país le dio mayoría absoluta en el Congreso a un partido. Los fines de la segunda vuelta, que son la creación de coaliciones que se componen, se eliminó en la primera vuelta porque le dieron al fujimorismo mayoría absoluta del Congreso. En segundo lugar, y esto es fundamental, cuando hay otro candidato opositor, ese candidato opositor construye coaliciones. Es lo que hizo el señor Humala en el año 2011, cuando pasó de su gran transformación a la hoja de ruta y llamó a todo el mundo para hacer una coalición. El candidato opositor no ha hecho ninguna rectificación de las posiciones frente a las cuales nosotros nos enfrentamos en la primera vuelta. No ha dicho nada sobre el gas, no ha dicho nada sobre los recursos naturales, no ha dicho nada sobre nada. Yo estoy incapacitado de votar por el fujimorismo, porque el fujimorismo representó una violación de la democracia y una violación de las instituciones republicanas del Perú. Pero yo dije en la campaña electoral que querían presionar y querían encerrar el debate nacional para que la elección fuera a beneficio del establecimiento económico peruano y extranjero, una elección entre el fujimorismo político y económico, y que eso era más de lo mismo. Y eso es lo que ha ocurrido, y que ese modelo no lleva al Perú ni al desarrollo ni a la igualdad. Y así como no voto por el fujimorismo, no puedo votar por los entreguistas del gas en el Perú. Que no ha tenido ni la astucia política de llamar a los opositores para una conversación. Cree que tiene que recibir el voto porque el diario El Comercio y los que tienen los medios de comunicación están presionando por eso. A este partido no lo presiona nadie, no lo presionaron en el 56, no lo presionaron en el 63 y no nos presionan ahora. Entre las cosas que me unían con el presidente Belaúnde era nuestra devoción irrenunciable a la figura fundamental en la República, que es Nicolás de Piérola. El 29 de mayo de 1909, y esto viene a colación del tema de la segunda vuelta, hubo un golpe de mano frustrado de los pierolistas contra el presidente Leguía. Al presidente lo terminó liberando un pelotón de caballería aquí, muy cerca del Congreso, porque los pierolistas, en un golpe muy desorganizado, lo sacaron de Palacio, lo llevaron por el Jirón de la Unión, lo que es la Avenida de Emancipación, y terminaron acá. El golpe de mano estuvo ignorado hasta el último momento por el viejo caudillo, el viejo califa Nicolás de Piérola. Tomo estas líneas de un libro fundamental del Perú, que esta tarde he tomado unas notas para compartirlas con ustedes, que es Perú, problema y posibilidad, de Basadre. Dice Basadre ahí: el golpe de mano estuvo ignorado por Piérola hasta el último momento. Estaba viejo, su pobreza era grande, pese a haber sido el gran presidente del Perú, igual que Belaúnde. No quería conspirar con el ejército. Muchas veces había dicho que solo en último extremo había empuñado en anteriores ocasiones las armas. Tampoco quiso llegar al poder mediante transacciones. Poco antes del golpe, en marzo de 1909, llegaron a un estado muy avanzado las negociaciones entre Leguía y el comité directivo del Partido Demócrata, del que Piérola ya se había apartado de la dirección. Se trataba más o menos de un pacto para la ubicación de candidaturas. Instado a opinar, y esto viene a propósito de estos días, y lo recuerdo porque era el nexo entre Belaúnde y nosotros, instado a opinar, Piérola condenó enérgicamente esos planes. ¿Qué quedaría?, dijo entonces, en componendas muy parecidas a esta de la segunda vuelta, en que gente que cambia de opinión y cambia de posiciones
y que no tiene posiciones consistentes. ¿Qué quedaría, dijo Pierola, en esta tierra? De virtud cívica, de fidelidad a los principios proclamados, de esperanzas para mañana. Dijo entonces, en una proclama que hoy cobra actualidad: abstenerse de participar por incorrecto sendero en el frangollo político al que nos han traído. Abstenerse es obrar, y obrar de la manera más eficaz posible para preservar el futuro. Celebramos esta noche los 60 años del pasado de Acción Popular, pero sobre todo celebramos el futuro en el siglo XXI del partido fundado por Fernando Belaúnde. Y tenemos que preservar nuestra independencia, tenemos que preservar nuestra incapacidad de transigir ni con la dictadura ni con el entreguismo. Así votó la país en la primera vuelta y respetamos su voto, pero estamos preparados de ahora en adelante para trabajar en la oposición, en la sociedad civil y reconstruyendo el partido. El 2021 no comienza el 2020, ni podemos tener entonces una campaña de 11 semanas con un partido dividido con traidores. Acá, mientras yo esté en este partido, se acabaron las argollas. En este partido nunca más un plenario de 38 personas va a tomar una decisión sobre 2 millones de votos. En este partido nunca más se elegirá a nadie, ni presidente del partido, ni secretario general, ni candidato a alcalde, a congresista o a presidente, sino es por elección universal de los militantes. Y lo que tienen que hacer los dirigentes que no tienen representatividad es renunciar a sus cargos, ponerlos a disposición del partido y que haya inmediatamente elecciones generales de Acción Popular para elegir sus dirigentes. Hemos convertido nuevamente Acción Popular en estas elecciones sin dinero, sin aparato, sin estructura, otra vez en el primer partido histórico del Perú. Somos ya el segundo partido del Perú. El señor Kuczynski ha formado un partido que es un sancochado donde hay 2.900 inscritos. Y la Izquierda Unida es también una mazamorra morada de una serie de partidos sin inscripción. Partidos políticos, el fujimorismo y nosotros. Y nosotros somos el segundo partido del Perú ya, y el 2018, en que vamos a ganar varios gobiernos regionales y una cantidad muy grande de alcaldías provinciales, Acción Popular será el primer partido del Perú. Ese es Ulloa, ¿no? Yo quiero terminar esta noche volviendo a agradecer a Carlos Mesa su presencia, que es una presencia que enaltece al partido, que es una presencia de un presidente ilustrado y demócrata, que representa la histórica alianza del Perú con Bolivia. Quiero terminar esta noche en este recinto tantas veces ennoblecido por gente como Raúl Porras, como Alberto Ulloa, como Luis Alberto Sánchez, como Manuel Pardo, haciendo una invocación
a los militantes de Acción Popular. Esta campaña, si yo voy a decir la verdad, y digo la verdad generalmente siempre, Claudia, fue hecha esencialmente por jóvenes que salieron espontáneamente en las redes, no fue hecha por el partido. Yo no puedo hacer que esos jóvenes, esos miles y miles de jóvenes en todo el Perú, que descubrieron la llama de Belaúnde, que descubrieron el ardor de la lampa, entren a un partido de argollas, a un partido de divisiones y a un partido antidemocrático. No lo voy a hacer. Van a entrar a un partido abierto, a un partido que tiene que ser, Carlos lo decía muy bien, los partidos del siglo XXI van a tener que ser partidos redes. Ya no son como los partidos del pasado en que había un comité ejecutivo nacional, comité departamental, y que las órdenes venían de arriba abajo. Se terminó ese mundo en el mundo. Hoy día los partidos tienen que ser partidos transversales, partidos abiertos, partidos horizontales, partidos participativos, partidos redes, partidos integradores, partidos inclusivos. Y el principio fundamental para eso es la democracia interna. Y a ese partido, a ese nuevo partido que tiene que ser Acción Popular, para que sea el primer partido peruano del siglo XXI, es al que van a entrar estos miles y miles de barnechéveres que son la savia nueva de la que hablaba Carlos Mesa. Entonces quiero terminar. Nosotros no tenemos un solo gobierno regional. Tenemos 4 alcaldías provinciales. El partido que instituyó de nuevo los cabildos abiertos y las elecciones municipales. Entonces, el 2021 no comienza el 2021 ni el 2020, comienza el 2018. Y el 2018 comienza hoy. Y vamos a partir de que pase la segunda vuelta, vamos a recorrer nuevamente todo el país, a agradecerle a nuestras bases, a volver a poner en contacto con esos miles, centenares de miles de barnechéveres, no solamente los que votaron hasta el final con nosotros, sino aquellos incluso que querían votar por nosotros y al final tuvieron miedo y hicieron otro voto, pero que hay una enorme porción del país que siguió nuestro mensaje a decirles: Acción Popular es el partido de puertas abiertas. Acción Popular no es un partido político. Acción Popular lo que es una casa de la peruanidad. Y una casa de la peruanidad donde todos pueden entrar, donde no les vamos a pedir su carnet partidario anterior. Lo que queremos es que estén comprometidos en el futuro y en la creación de una sociedad de justicia, una sociedad para todos, una sociedad del bienestar. Y en consecuencia tenemos que comenzar hoy a trabajar para ser el partido mayoritario del Perú en las elecciones municipales y regionales. Podemos perfectamente hacerlo. En algunos lugares no tendremos candidatos buenos, haremos alianzas, pero siempre bajo el símbolo de la lampa. Pero vamos a hacer que el Acción Popular, en la noche de las elecciones, sepan ustedes y estén seguros, el Perú va a dormirse esa noche sabiendo que Acción Popular es otra vez, como en tiempos de Fernando Belaúnde, el primer partido político del Perú, y es el partido que va a hacer realidad la reconquista del Perú por los peruanos. ¡Viva Fernando Belaúnde! ¡Viva Acción Popular! ¡Viva el Perú!